Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Son las 15:02 acá en Radio Chilena del Maule, conversando nuevamente sobre algún tema de relevancia en este programa de Fundación Crate. Hoy día vamos a dialogar con dos invitados sobre un tema que está bastante en boga, ya sea por moda, ya sea por vuelta a nuestras raíces, por necesidad. Que se trata es la relevancia de la generación de alimentos orgánicos para el desarrollo rural. Para eso tenemos hoy día, como les decía, dos invitados de la Fundación Crate, particularmente del área de desarrollo sustentable. Se trata de los profesionales Manuel Espinosa y Romualdo Aburto. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Álvaro. Aquí estamos lo más bien. Qué bueno. Manuel, a mí me interesaría para empezar el diálogo con algo que es bastante básico. Cuando nos referimos a alimentos orgánicos, ¿a qué queremos señalar en concreto? Claro, bueno, en concreto y quizás a modo de contexto, en la naturaleza uno tiene, digamos, siempre ha tenido ciertos equilibrios, ¿ya? Equilibrios que se han dado sin la intervención del hombre y se han perpetuado a lo largo de los años, ¿ya? Estos equilibrios tienen que ver con la capacidad que tiene, por ejemplo, un suelo, con todo un sistema de vida, de microvida que hay en él, de soportar el crecimiento de una planta, de un pasto, de un vegetal, para permitir el alimento de otro organismo, herbívoros y así de carnívoros, en fin. Y todo esto es dentro de una cadena, ya, de un ciclo. Entonces, bajo, digamos, esa apreciación, lo que uno quiere hacer es tratar de producir en condiciones como similares productos en forma natural, ¿ya? Estos productos pueden ser un producto como una hortaliza, un vegetal o una fruta, pero la relevancia de esto, que también puede ser un producto procesado, la relevancia de esto es que no hay intervención de productos químicos, ¿ya? Ni productos que han sido producidos en forma sintética para permitir el crecimiento de este producto vegetal. Entonces, esa es como la diferencia fundamental entre lo que antiguamente existía en el mundo versus lo que después de la Revolución Verde se empezó a desarrollar, y que fue gracias a la incorporación de los fertilizantes y de la tecnificación y de la intensificación de la producción, en que empezamos a desarrollar nuevamente el concepto de productos orgánicos, ya queriendo un poquito volver a nuestros ancestros, a replicar cómo se hacía el proceso antiguamente, que por temas de sanidad también se ha querido tratar de recuperar, de volver a sus orígenes. Romualdo, cuando estamos hablando entonces, por lo que señalaba Manuel, sí, es una vuelta a las raíces, a cómo se producía antes, componente también ecológico, o sea, de sostenibilidad, exacto, de cuidado del medio ambiente, sí, y de, además, cuidado de la salud, ¿no? Sí, yo creo que esos son elementos fundamentales. Manuel muy bien lo ha explicado, de que esto es como poner y observar mucho la naturaleza, y para poder imitarla. Vemos cómo crecen las plantas, botan sus hojas, ¿cierto? Vuelven al suelo, los animales, ¿cierto? Se alimentan de las hierbas, también a través de las fecas, ¿cierto? Están, si podemos decir de alguna forma simple, abonan también el suelo, y se va generando toda una vida que también lo explicaba Manuel, que con la intervención del hombre eso se va modificando, y muchas veces ya después las plantas para crecer necesitan de químicos. Entonces, por eso esto es como una vuelta, ¿cierto?,
también hacia atrás, pero también con elementos innovadores, ¿cierto? Que nosotros hoy en día nos vamos dando cuenta de que bajo algunas técnicas más innovadoras también nosotros podemos ir produciendo lo orgánico, ¿ya? Y esto se fundamenta principalmente en el tema del suelo, ¿ya? En inculcar de que el suelo es algo vivo, ¿ya? Y ahí está la diferencia con los productores más modernos, ¿cierto? Que toman al suelo como un soporte y a la planta prácticamente le aplican todo para que pueda crecer. Y ahí viene todo el tema entonces de la semilla, los transgénicos, de los Exacto, fertilizantes. porque hay un mal concepto, una mala idea de que si nosotros producimos agroecológicamente o producimos de forma orgánica, no vamos a producir los alimentos necesarios para acabar con el hambre del mundo. Y vemos que se han hecho o se han modificado muchos alimentos, ¿cierto?, para que puedan producirse con mayores rendimientos y todo, y el hambre en el mundo no se acaba. Claro, en ese sentido, el hombre, ¿qué es lo que ha tratado de hacer? Maximizar la producción. Exacto. ¿Ya? Con los recursos que tiene, como decía don Romualdo, incluso producir sin suelo, que antiguamente era la base y no se podía concebir una producción si no partíamos desde el suelo. Actualmente eso ya se deja de lado, se puede producir incluso en agua, en algún otro tipo de sustrato, ¿ya? O las lechugas hidropónicas, por ejemplo. Por ejemplo, la lechuga hidropónica o en algún otro medio de soporte. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy entregando a la planta, que son los requerimientos de nutrientes, son los mismos que encontraría en el suelo, ¿ya? Pero lo que yo hago, o lo que hace la producción tradicional, es entregarlo en forma artificial. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy tratando de controlar todos los factores que influyen en la producción, por ejemplo, de una lechuga, ¿ya? Eliminarle la competencia alrededor, por ejemplo, para que ella crezca y absorba todos los nutrientes directamente sin que tenga alguien al lado que pueda competir por esos nutrientes. Entonces, yo ahí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy aplicando productos químicos como herbicidas, fungicidas, que lamentablemente son sumamente tóxicos. Entonces el sistema se va cargando hacia un lado que es un poquito más no tan sano, ¿ya? Ahora, la duda mía es lo que señalaba recién Romualdo, que tú con este tema de la industrialización y de la agricultura y que no se acaba el hambre en el mundo, ¿de qué manera entonces uno puede concebir que a través de la agroecología, que al no tener todos estos coadyuvantes artificiales, supuestamente o es más lenta o menos productiva, podríamos generar una buena alternativa para el tema del hambre en el mundo? O sea, o la agroecología efectivamente sí nos abre una puerta en ese sentido y tiene una ventaja comparativa como proceso productivo. Sí. Yo creo que ahí, bueno, a mi entender, puede que esté equivocado, pero esto yo creo que lo maneja como mucho el poder económico, en el sentido de que ojalá los campesinos o quienes producen puedan depender, ¿ya? Y yo creo que se basa, o ese es como el sentido que tiene más que acabar el hambre en el mundo. Por lo tanto, esta otra propuesta es más como participativa, si podríamos decir, que los campesinos ellos mismos produzcan sus semillas y sean más autónomos, más independientes, y así también de lo que decimos también, tener una soberanía alimentaria en términos de producir ellos mismos sus fertilizantes, de producir sus semillas. Nosotros tenemos la experiencia ya, y te lo vamos a contar más adelante, de proyectos que estamos realizando en esto, y la gente de pasar antes de no producir nada, ya de depender todo desde afuera, de comprarle al verdulero que pasa por afuera de la casa porque es más cómodo, hemos pasado a que ya, cierto, se autoabastezcan, ¿ya? Y eso es un gran salto, y eso ellos lo reconocen, que hoy en día están consumiendo más sano. Entonces yo creo que si todos pudiéramos producir algo, porque se puede hacer hasta en lo urbano, ¿cierto? Sería una gran contribución a acabar el hambre en el mundo. O sea, hacerlo más participativo, no que un grupo económico maneje todo y hacer depender, ¿cierto?, a otros de que les compremos los fertilizantes para poder producir y nos encaminan solamente a producir monocultivos, porque el orgánico también tiende a la diversificación,
a que a la exterminación de cultivos en escasos metros cuadrados. Exacto. Entonces que podamos tener, la señora nosotros dice, poder tener de todo un poco para consumir. Bueno, porque yo le hacía la consulta, porque me pillé revisando la web con un comunicado que envió la FAO hace par de semanas atrás, que lo titula, lo quiero compartir con ustedes: agroecología es clave para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe. Y esto está fechado hace unos días atrás en Santiago. Dice: la agroecología debe convertirse en una parte importante de las estrategias de erradicación del hambre de los países de América Latina y el Caribe, señalaron los participantes del seminario regional sobre agroecología, realizado en Brasil, organizado por el gobierno local, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se conoce por la sigla CELAC, Mercosur y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se conoce como la FAO. Según la FAO, la agroecología permite el desarrollo sostenible de la agricultura, el avance hacia sistemas alimentarios inclusivos y eficientes. Exacto. Y promueve el círculo virtuoso entre la producción de alimentos saludables y la protección de los recursos naturales. La agroecología permite proteger la biodiversidad y rescate de los productos locales, estimula el desarrollo de circuitos cortos de agricultura, lo que ustedes señalaban recién, y nuevas oportunidades para el desarrollo de los territorios rurales y de la agricultura familiar, los cuales promueven una mejor calidad de vida tanto para productores como consumidores, generando alimentos más saludables. Y ahí es donde yo quiero llegar un poco para que ustedes también me orienten. O sea, uno cada cierto tiempo, y como suele suceder a través de los medios de comunicación, hay temas que saltan a la palestra por el rato, después uno cambia. Y obviamente creo que hace como 1 o 2 años que no es tema, pero ha salido en las noticias bastante, que de repente hacen mediciones de la cantidad de productos químicos, la carga de productos químicos que tienen, como bien decía Manuel hace un rato, que te encuentras con que la manzana que compraste en el supermercado, la lechuga que compraste en el supermercado, tienen una carga tremenda de químicos, y que más aún allá va dependiendo de los parámetros que tienen los distintos países. Chile tiene el parámetro más abajo, algunos países del primer mundo el parámetro más arriba, por lo tanto de repente hay productos que no se pueden vender en Europa, pero que sí se pueden vender acá en Chile. Entonces, ¿cuáles son las ventajas comparativas respecto del alimento producido orgánicamente, de acuerdo a las características que ustedes señalaron recién, y el alimento que es tradicionalmente producido después de esta revolución verde con todo el tema artificial? Claro, mira, desde ese punto de vista, para la producción intensiva, aquí no solamente se obtienen muchas veces productos que salen con algunas trazas o algunas pequeñas cantidades de productos químicos nocivos desde el punto de vista alimentario, sino que también desde el punto de vista de la salud de las mismas personas, de los trabajadores, las personas que están operando maquinarias, que están realizando labores de cosecha, de uva, de manzana, pera, en fin. Muchas veces nos encontramos con accidentes producidos porque en un cuartel se aplicó un determinado producto y no hubo una buena información al respecto, y la gente, por ejemplo, se la mandó a trabajar a ese cuartel, donde no hubo el periodo de carencia o un periodo suficiente de tiempo en que el producto, digamos, deja de ser dañino para la persona. Entonces ahí tenemos otro efecto que también producen la aplicación de estos productos sobre la salud de las personas. Hay efectos que son más bien crónicos, que se pueden generar por una aplicación en pequeñas cantidades o por estar expuesto en pequeñas cantidades pero sostenido a través del tiempo. ¿Crónicos como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, tenemos problemas a nivel de reproducción, ya de infertilidad, tenemos problemas de malformaciones también, porque en los bebés, hijos que nacen, qué sé yo, sin un bracito o con un problema de deformidad, porque los adultos han estado expuestos a aplicaciones a través del tiempo, y esas aplicaciones su cuerpo las ha ido absorbiendo y su genética la ha ido absorbiendo. Entonces se traduce en problemas finalmente en los hijos, en la descendencia. Y también problemas que a lo mejor son más de contactos con productos químicos en mayor cantidad, pero que producen reacciones menos
menos graves, entre comillas, como alergia, vómitos, intoxicaciones, que son como cosas más puntuales. Pero las otras ya son más sostenidas en el tiempo y son que pueden traspasar de una generación a otra. Entonces eso es un aspecto también de este sistema productivo que también hay que conversar y también hay que tenerlo en cuenta. Además de lo que mencionabas tú, de que los productos tengan en sí componentes químicos, tóxicos, que muchas veces la gente no los ve, no los puede percibir mediante el olor, no hay un color de por medio, sino que está incorporado dentro del producto que se está consumiendo y la gente lo ingiere, no se da cuenta hasta que empiezan a aparecer en el consultorio, en la posta, qué sé yo, 15, 20 niñitos intoxicados. ¿Por qué? Porque había un producto que estaba contaminado y eso se provocó la intoxicación de esa población. ¿Ya? Y estamos además viendo un tema que ustedes señalaban delante, que claro, culturalmente se ha impuesto esto de que la planta, para que crezca y para que produzca, tiene que recibir todos estos químicos. Pero la otra vez yo me acuerdo que conversaba con una persona que tiene un huerto urbano dentro de acá de Talca, sí, en el sector poniente, y me señalaba que él, que nos lleva muchos años trabajando en esto, me decía, pero yo he visto algo práctico. Por ejemplo, cuando tengo un almácigo de planta, si me quedó un sector con poca frecuencia de riego, una esquinita versus el resto que tuvo su riego regular, etcétera, ese es el sector que se ve más afectado porque le entró una plaga, le entró un hongo, creció menos. Pero el resto, que ha tenido un buen cuidado a través de procedimientos naturales, tradicionales, volvemos a decir, como las cosas se hacían antiguamente en el campo, esa parte, me dice, crece bien la planta, no tiene ningún problema, resistente a las plagas. Entonces hay un mito fuerte ahí que nos impusieron como una verdad absoluta, el que sí o sí el riego no era suficiente, los nutrientes de la tierra no eran suficientes y necesitábamos fertilizantes, fungicidas. De ese sentido, Romualdo, se puede decir entonces que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes entonces estamos expuestos en el día a día en forma mayoritaria a productos que vienen con una carga química muy fuerte. Sí, bueno, así es, pues yo creo que lo que nos encontramos en los supermercados, en las ferias, son productos que ya, yo diría, todos tienen una intervención por química, ¿ya? Y sobre todo a veces los productos procesados, porque uno tiende a decir, un yogur sanito, pero bueno, ese yogur ya tiene muchos componentes en sus procesos químicos, ¿cierto? Como la fruta a lo mejor que está incorporada ahí, los lácteos, también algo de salido, hasta los cereales también que están tratados, ¿cierto? Que también tienen químicos. Cuando hablamos de la soya, por ejemplo, consideramos que todo lo que tiene soya es como algo sano, rico, natural, y sabemos que los mayores productores de soya son argentinos y la soya es transgénica. Y para poder producir soya transgénica con alto grado de aplicación de pesticidas, ¿ya? Así que en eso erróneamente a veces decimos estamos consumiendo productos sanos. Ahora, lo ideal sería que, y yo sé que de a poco se está haciendo, se ha empezado a abrir también algunas ferias agroecológicas, no llamemos todavía orgánica, porque lo orgánico se necesita una certificación, es una producción más compleja, claro. En la feria agroecológica hay una que se instala los últimos sábados del mes ahí en la plaza frente a los tulipanes. Sí, que eso es... Eso lo encabeza una mesa agroecológica que hay en Talca, en la cual nosotros como Fundación Crate también participamos. Así que yo creo que ojalá se fueran abriendo más espacio de eso, porque los productores con los que nosotros trabajamos ya producen orgánicamente, ¿ya? O en una granja agroecológica. Lo que pasa es que como sus volúmenes son pocos, no pueden llegar a vender en mercados así, pero si a lo mejor tienen un lugar, a lo mejor también lo pueden hacer.
Bueno, Romualdo dejó preocupado a varios vegetarianos que consumen feliz hamburguesas hechas con carne de soya, pero buen dato, porque ahí se van desmitificando varias cosas que la sociedad a nosotros nos va imponiendo y que uno en buen chileno se las va tragando nomás y va asumiendo que es así. Romualdo nos explicaba muy bien inclusive que el alcance que tiene esto, porque más allá de la fruta o de la verdura en sí, sino que inclusive tenemos que empezar los alimentos procesados, efectivamente. O sea, usted que se compró un yogur hoy día, que le dio a su hijo un yogur, cereal inclusive, así hincapié Romualdo. Bueno, todo eso tiene detrás como materia prima productos que fueron producidos de cierta manera. Lamentablemente en nuestro país todavía estamos dentro de lo que se conoce como una producción industrializada en el ámbito agrícola y como bien señalaba Manuel, lo que viene en el tema agroecológico y en los alimentos orgánicos es una vuelta a nuestras raíces, a cómo se producía antiguamente sin esta carga extra de fungicida, de pesticida, con lo que la tierra nos provee y que efectivamente sí se puede producir bien. De hecho, nuestros invitados también nos señalaban que esta suerte de axioma de verdad absoluta que se ha instalado de que la única forma de combatir la hambruna en el mundo y que no se ha logrado combatir eficazmente a través de la producción industrializada no es tal, porque efectivamente todavía estamos al debe en eso. Y de hecho bien nos explicaban que el tema de producción orgánica, el tema de producción agroecológica dice relación con la independencia alimentaria, que la gente con un pedazo de terreno pueda producir sus propios alimentos, pueda producir variedad de alimentos. Vamos a irse un poco más ya aterrizando el tema. Manuel, ¿de qué manera la generación de este tipo de alimentos orgánicos influye en el desarrollo rural? Claro, bueno, como se mencionaba en un comienzo de la conversación, la idea es ir apuntando hacia un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio en que yo voy produciendo a partir de una semilla que yo mismo coseché. Entonces eso me va a permitir mantener y crear un sistema que se vaya reproduciendo, ya que yo lo vaya replicando a través del tiempo. Y eso lo puede lograr la familia en la medida que vayan trabajando la agricultura desde un punto de vista más, digamos, para utilizar el mismo concepto, desde un punto de vista más orgánico, más agroecológico, en que el sistema se soporte, entre comillas, solo, ¿ya? Que ojalá yo pueda ingresar en él la menos cantidad de energía externa para hacerlo funcionar, ¿ya? ¿Y por qué yo menciono esto como importante? Porque para lo que tú me planteas, porque en la medida que esto pueda ser sustentable para la familia a través del tiempo, le da la posibilidad a ella de permanecer en sus localidades, porque una de las cosas que necesita para vivir una familia en el mundo rural es poder tener acceso a alimentos. Si ese alimento lo producen ellos mismos, en base a su trabajo, en base a tener un pequeño invernadero, una huerta, un gallinero con aves, en fin, para obtener la carne, las proteínas, la fibra, la parte vegetal, en fin. De esa manera yo puedo ir permitiendo que las familias vayan permaneciendo en las localidades y las localidades no se vayan despoblando, ya como lamentablemente está pasando en muchas de las localidades en que uno llega y se encuentra a familias que tienen un nivel etario bastante alto, son adultos mayores. Los jóvenes ya se fueron a la ciudad, claro, jóvenes, buscando mejor horizonte. Prácticamente no hay. Yeah. Entonces, y cómo puede permitir esto el desarrollo rural. Ojalá a través de lo que estamos tratando de apuntar nosotros, de que ellos puedan ir produciendo alimentos que, además de darle el sustento para la casa, tengan un excedente que les permita comercializar, ya sea perfecto. El mismo producto en sí o comercializar un producto ya procesado, conservas, deshidratados, etcétera,
y esto lo puedan vender en un mercado cercano, y con eso la familia pueda tener ingresos para los gastos que tienen todas las familias, electricidad, teléfono, ropa, salud, movilización, etcétera. Ahora la consulta, por ejemplo, Romualdo, estamos en una zona que es de secano, es una zona con terrenos en general, en algunos casos degradados, con poco acceso al agua, difíciles de plantar. ¿Cómo puede una persona que está en este momento escuchándonos, que vive en el campo, que tiene un terreno que con suerte usa para que pasten un par de cabras, cómo puede esa persona asumir que a través de la agroecología va a lograr mejores resultados que a través de, por ejemplo, un cultivo tradicional, donde está potenciando a la planta para que crezca más rápido, para que pueda tener un crecimiento dado las condiciones adversas del entorno naturales? Sí, es que tú me has dado algunos elementos que son un poco catastróficos, y es lo que se vive en la realidad. O sea, en muchas localidades de secano la gente está emigrando hacia la ciudad porque se encuentra en esa situación, con los suelos deteriorados, el agua que disminuye año a año por falta de precipitaciones, por el cambio del clima, por algunos también dicen por las plantaciones de pino, y se van encontrando ahí encerrados, ¿cierto? Y tienen que irse a vivir a la ciudad, y más encima a la periferia, ¿ya? En un ambiente que para ellos les es muy difícil. Y ahí yo diría que ahí sí que se viene lo que podríamos decir el empobrecimiento. Entonces yo quisiera volver a la pregunta anterior también, de cómo contribuimos ahí al desarrollo. Contribuimos a que la gente, y yo creo que así lo estamos haciendo, pueda permanecer de una forma digna en el campo. Uh-huh. Y yo, así como tú me decías, esta situación de secano la vivimos en el riego también. En el riego vemos que había un alto endeudamiento de campesinos que al final terminan o vendiendo sus tierras o arrendándolas, porque tuvieron una forma de producir influenciado mucho por las políticas sociales, que a ti te decían: oiga, ya no produzca tantas cosas, produzca esto que es rentable. Monocultivo. Un monocultivo. Se endeudaba, ¿cierto? Terminaba, al final el monocultivo, cuando él venía a cosechar, ya, ¿cierto? Ya no era rentable, y terminaba endeudado, y al final tiene que todo lo que tenía capitalizado también lo va perdiendo. Claro, me acuerdo, plante lentejas, claro, bote todo, después saque las lentejas, ponga kiwi. Saque los kiwi, bajaron de precio. Bueno, yo tengo muy presente la zona de Pelarco, que es donde mi familia, donde antes yo te lo decía, de ahí de la batalla. De la batalla. Claro, mis hermanos, que son dos todavía que trabajan en la agricultura, ahí también año a año luchando con una agricultura más diversificada. Yo creo que esa es la forma. O sea, esto que nosotros llamamos poner como los huevitos en distintas canastas. ¿Ya? Diversificar, no irse hacia un monocultivo, y tratar de ir aprovechando los recursos locales, y esto vale para el ejemplo que tú me das del secano como para el riego. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos nada, de que si no tengo crédito no voy a poder producir, de que si no tengo una asesoría tampoco, pero si empezamos a ver a nuestro alrededor, y eso es lo que nosotros lo primero que decimos a la gente: mire, ustedes aquí tienen potencialidades, vean nomás. Tienen suelo, a lo mejor no de buena calidad, algo de agua hay, tienen animales que le da el guano, ¿cierto?, para el abono. Entonces no pensemos a lo mejor en que vamos a producir 1 o 2 hectáreas. Empecemos con una pequeña huerta, con el invernadero, ¿cierto? Y de ahí empezamos de a poquito con estas técnicas agroecológicas, y diversificando. Y eso le sirve para que la gente se siga quedando en el campo, la siga queriendo. Nos ha ido mejor, no por lo encallados que somos como nada, sino por nos ha ido mejor en este caso con la mujer. La mujer liderando estos proyectos han enganchado mucho con este tipo de agricultura, y además que, para que también vamos a ser vanidosos, ellas no viven de eso, pero sí es una ayuda. Es una ayuda para la alimentación, una ayuda para la salud, y algo que nos dicen también: aquí nos entretenemos, es una terapia. Uh-huh. Y había una señora del Roble, no sé si ojalá nos esté escuchando, la señora Hilda Silva, ella me decía: yo desde que estoy con ustedes he dejado de ir al médico. Y para nosotros eso fue pero
una gran alegría, porque hay mucha gente que esto también le sirve de terapia, vale por horas a veces son problemas psicológicos, ciertas depresiones, las descargan ahí. Como ver también crecer sus plantas. Eso es bueno. Fundación Crate es una fundación bastante compleja en términos de que aborda muchos frentes. Claro. Está metido en infancia y familia, en vivienda, en proyectos de desarrollo, en el tema del agro, en el tema educacional, pero sin lugar a duda que la esencia, porque está en los orígenes de la fundación, es el agro, campesino. El mundo campesino. Por lo tanto, la experiencia que tiene la fundación ahí es tremenda. Sería bueno que ustedes compartieran con nosotros algunas de las experiencias que han tenido en esta línea de la producción de productos orgánicos en el campo, para que si alguien nos está escuchando y como tú bien señalabas, Romualdo, hace un rato atrás, pucha, no tengo nada, pero sí tiene suelo, sí. Tengo agua, aunque sea poca, tiene agua, tiene animales. ¿Por qué no nos comparten alguna experiencia en donde la gente ha logrado salir adelante a través de esta vía? Sí, bueno, son muchas las experiencias. Nosotros estamos trabajando en la precordillera andina, ya en localidades que están sufriendo mucho el tema de la sequía. En la mañana nomás visitamos una junto con Álvaro y Manuel, que es el Ligüeno Tres Pinos, ¿cierto? En donde ellos, aprovechamos de decir que están haciendo una experiencia comunitaria de cómo abordar el tema de la sequía a través de la construcción de acumuladores en tierra, ¿ya? Bueno, ahí lo que yo te decía antes, veíamos de que los recursos están muy deteriorados. Ahí, si uno puede ver y tú pudiste apreciar, no hay bosque. ¿Ya? Son suelos, podríamos decir, desérticos, suelos muy muy secos, que si tú los ves en verano prácticamente el suelo como que se parte, hay puro polvo, donde casi no se puede enterrar una herramienta. Tierra de tosca también, mucho componente tosca. Entonces ahí lo primero es poder valorar lo que ellos tienen, ¿ya? Lo que decíamos, a lo mejor el poco suelo, algunos animales, y el agua prácticamente que no es casi nada, y lo llevamos a cultivar como pequeñas extensiones, y partimos con ellos a hacer un invernadero, por ejemplo un invernadero pequeño de 6x3, ¿ya? Si antes, por ejemplo, cultivaban en alguna temporada del año, porque en el invierno era el oso, ahora pueden cultivar de forma permanente. Y eso es una alegría, bueno, para ella y también para nosotros, ver que mantienen esos invernaderos con una diversidad de plantas. Nosotros, yo creo que en las últimas evaluaciones hemos contado como 14 o 15 especies diferentes de cultivos que ellos tienen. Claro. Ahora, eso no hay que mirarlo como el invernadero solo, sino que eso está integrado al predio. Entonces, ¿cómo ayudan los demás elementos también y por eso es la agroecología? Aquí no queda ningún elemento que no sirva. Todo se aprovecha. Aquí nos sirve el animal, aunque sean las gallinas, ¿cierto? Nos sirve el suelo, el agua, el tema de los cercos, y ahí, si bien es cierto, nosotros ayudamos a que ellos vayan descubriendo cuáles son sus recursos, nuestra intervención o nuestra ayuda va siempre por el lado, nosotros siempre lo decimos, a lo que a ellos les falta, como para poder complementar. Entonces, también desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos no es un programa asistencialista en que vamos desde afuera, descubrimos cuál es el problema y le llevamos la solución. Ellos buscan su solución, con el apoyo de nosotros. Y quedan obviamente ellos a cargo de sus proyectos porque son de ellos. Claro. Ahora, eso, lo bueno también de que eso puede tener una sustentabilidad, porque van cuidando los recursos que le van a quedar también a futuras generaciones. Ya en el tema de la semilla podríamos decir de que ellos ya cuentan con sus semillas, que las van reproduciendo año a año, ya producen sus fertilizantes, ya producen sus plaguicidas. En ese sentido, y todo en base a recursos naturales, nada químico, a recursos propios, recursos locales. Y ahí también usan metodologías, de repente estoy pensando en voz alta, de combate, por ejemplo, de plagas con factores naturales, Claro, exacto. Claro, exactamente. A lo que decía don Romualdo de los recursos, por ejemplo, además de la mano de obra, que también encuentro que es muy importante señalar, la mano de obra familiar.
La idea es que la gente no tenga que contratar mano de obra externa para los trabajos propios de su predio, sino que a través de la misma familia se vaya desarrollando todos los trabajos al interior del invernadero o fuera del invernadero. Pero también otras cosas que también nos pueden quizás afectar en otro tipo de agricultura pueden ser las malezas. Uh-huh. Las malezas acá nosotros las tomamos y le buscamos el lado útil. Por ejemplo, cuando tenemos ortiga. Uh-huh. Con la ortiga nosotros podemos hacer un excelente purín, ¿ya? Un excelente té de ortiga. Entonces, nosotros las procesamos y le enseñamos a la gente cómo ocupar la ortiga, que genera en uno esta reacción alérgica. ¿Ya? Bueno, imagínate para un insecto, cuando tú le das un baño de juguito de ortiga diluido, yo creo que te maldice para el resto de los pocos días que le quedan. Entonces, tan efectivo y sin todo el tema dañino del químico tradicional. Exactamente. Entonces lo que nosotros tratamos de buscar es que la gente entienda que la aplicación de algunos productos para controlar, por ejemplo, plagas o enfermedades, el material lo tienen en el mismo predio, ¿ya? Con distintas plantas que tienen elementos químicos que provocan escozor, qué sé yo. Podemos hacer productos repelentes de insectos, por ejemplo. Entonces, para controlar ya sea plaga, enfermedad, en fin. Y de esa forma nosotros tenemos este sistema agroecológico equilibrado, ¿ya? Entonces, además de los recursos que mencionaba don Romualdo, está el tema de los productos que yo tengo a mano para poder manejar el sistema sin que tenga que incurrir en gastos para controlar alguna plaga y comprar algún fertilizante, algún fungicida. Esa es la idea, que el sistema sea autosustentable. Hubo un elemento que hablaba Manuel, que era el tema de la mano de obra familiar. Pero nos encontramos también de que en el campo hay personas que son solas, o sea, se han quedado señoras que han quedado viudas, los hijos se fueron, y ahí nosotros utilizamos un sistema de que ellos se puedan ayudar, ¿ya? Entonces, porque trabajamos generalmente la construcción de construcciones agrícolas, como hacer un invernadero, un gallinero, un secador solar, cómo construir cerco. Entonces ahí ellos se ayudan, ¿ya? Van formando el grupo, ¿cierto? Y van a una casa primero, a un predio, hacen el gallinero ahí y después todo el grupo va y lo hace en otra casa. Y termina esta ronda después que han terminado las 10 o 12 familias de construir su gallinero. Entonces así también estamos ayudando a esto, también a recuperar el lazo de solidaridad que antes seguían, antes la gente se ayudaba. Exactamente. Y ellos también eso lo han valorado mucho. ¿Ya? Tanto es así que dejan de estar solos. Claro, sí. Y también la persona que no podía hacerlo porque estaba solo ya lo puede hacer. Claro, y vale ocupar aquí el sistema de Mingaco, que en esta región es ancestral, es antiquísimo. Entonces, ¿por qué no tratar de rescatar esos procesos que lo utilizaban desde siempre acá en la región para las labores de trilla, las labores de sacar, de cosechar, no sé, papa, en fin, la trilla de poroto? Cuando se necesita mano de obra, se acudía a los vecinos. ¿Por qué no hacerlo todavía de la misma forma? Entonces, nosotros tampoco no queremos obligar a la gente a que tenga que asociarse o trabajar en equipo porque el CRATE los obligó a hacerlo, sino que ellos mismos vayan buscando sus amistades en la misma localidad, se vayan organizando ellos y vayan proponiendo formas de trabajo. Nosotros, por ejemplo, podemos trabajar las familias de arriba de la localidad, podemos trabajar juntas y nos podemos organizar. Y las que viven de tal punto hacia abajo en la localidad también pueden generar un esquema de trabajo comunitario, ¿ya? Y de esa forma se van ayudando, como dice don Romualdo, para las personas que ya han quedado solas. Es una forma muy, muy útil de trabajo. Exactamente. Bastante interesante ha estado la conversación. Hemos visto qué es lo que debemos entender por un producto producido
orgánicamente, todo el movimiento agroecológico, algunas experiencias que ha desarrollado Fundación Crate en este tema como un factor de desarrollo para el mundo rural. Hace poco más de un mes, Fundación Crate inauguró en realidad su granja agroecológica Siembra Vida, acá en el barrio nororiente de la ciudad. Y obviamente, bueno, esto no parte de cero, como conversábamos en el segmento anterior, si algo está en la esencia misma de la fundación es su orientación hacia el mundo rural. Por lo tanto, esta granja agroecológica ya surge sobre la base de una parcela que estaba funcionando, pero ahora ya hay todo un proyecto detrás. Me gustaría que Manuel, Romualdo me explicaran un poco de cómo va a aportar al desarrollo rural y también de otras instancias que obviamente, y lo conversamos en el intermedio, no está orientado solamente al mundo rural, sino que también a la posibilidad de desarrollar huertos urbanos. Sí. Bueno, yo creo que uno cuando está interesado en estos temas siempre dice, ¿a dónde puedo recurrir para aprender o para que me oriente? Bueno, ahora hay un espacio, ¿ya? Se llama Granja Agroecológica Siembra Vida, que hace un tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto hacía esto? Un poco más de un mes, ¿cierto? De junio. Fue inaugurado, ¿ya? Y eso está en un espacio de aproximadamente 2 hectáreas, ¿ya? En donde ahí nosotros ya estamos en una etapa de implementación y de pronto yo creo ya echar a andar las primeras capacitaciones para todos aquellos que se interesen en capacitarse en el tema de agroecología. Y esto, como bien decíamos, está dirigido tanto a lo rural, que digamos fue como nuestro primer amor, podríamos decir, pero también al mundo urbano. Sabemos que en pequeños espacios, ¿cierto?, también se puede cultivar. A lo mejor alguien puede decir, pero el tema del agua potable, que nos va a salir caro. No, o sea, tenemos que ver también con nuestra creatividad de cómo ocupar el agua de la lluvia, que, ¿cierto?, se nos va a la calle y por la calle se va al estero, por el estero se va a los ríos y después cae allá al océano. Y no lo usamos. Yo creo que hay formas de poder recolectar también el agua, como también utilizar las aguas que nosotros ocupamos a veces en el lavado de la ropa, increíble, pero se puede usar, o en el lavado a veces también de la cocina. Dato no menor, disculpa que te interrumpa, Romualdo, pero tú diste un punto clave que yo creo que va en la base del tema que estamos conversando. La gente habla siempre de sequía, que Chile está enfrentando un proceso de sequía, pero resulta que si nosotros llevamos a cifra el 84% del agua que corre por los ríos del país va a dar al mar, va a dar al océano, desde la cordillera al mar, sin haber sido utilizado en nada. Exacto. Ni consumo humano, ni agricultura, ni proceso industrial. Así que también ahí tenemos que ser un poco razonables y ver un poco lo que ustedes señalaban también. O sea, llueve, bueno, ocupemos agua. Sí. Bueno, aquí viene como todo un cambio de actitud, porque tenemos hoy en día todo, entonces la comodidad también nos va haciendo menos sustentable, ¿ya? Que todo lo tenemos que adquirir, todo lo tenemos que comprar. Y por ejemplo el tema de la basura, ¿sí? Nosotros más de la mitad de la basura igual también la podemos utilizar en compostaje o en lombricultura, y así tener también suelo, fertilizante para poder ocupar ya sea en el huerto urbano o en el huerto... Fertilizante barato y sano. Exacto. Así que, bueno, y todo eso lo encontramos, nos fuimos un poquito hacia la ciudad, pero todo eso lo encontramos en la granja agroecológica. O sea, partimos dividiendo, si podríamos decir esto, aunque dividirlo es dentro de la agroecología es un mal concepto, porque la agroecología es todo un sistema, ya todo bien integradito, ¿ya? Pero tenemos un área de las flores o floricultura, que les puede hablar Manuel. Tenemos un área donde estamos rescatando todo lo que son las hierbas medicinales, aromáticas. Tenemos un área donde se están produciendo los fertilizantes orgánicos. Ya contamos con bokashi, con puré, con té de guano, con el té de compost, con purines también para tratar plagas,
orgánica, eso ya lo tenemos implementado, ¿ya? Y está como el área agrícola en sí, donde se cultiva también de una forma diferente. Tenemos que hacer una rotación de cultivo adecuada, tenemos que hacer una asociatividad de plantas también. Eso en la inauguración, Eduardo, me acuerdo que lo explicaba muy bien, que hay plantas que también controlan plagas o enfermedades, ¿cierto? Que si las colocamos como barrera, no van a pasar hacia otras plantas. Entonces, el tema de la asociatividad también es muy importante en cultivar líneas de un cultivo, de una especie y otra de otra. Tenemos el área de los animales, ya que el animal nosotros no lo vemos como meramente una producción de carne o de huevo, sino que también la vemos como una energía para la parcela, bien integradito a este sistema. O sea, nos está originando también una masa ahí de fertilizante que nosotros la vamos a ocupar, ¿cierto?, para hacer los fertilizantes orgánicos. Bueno, y así, o sea, yo le decíamos que el tema de la rotación también de cultivo como una forma... Tienen también cultivo en terraza. En terraza, claro, que también una buena forma de cultivar aquellos suelos, ¿cierto?, que son demasiado pendientes. ¿Ya? Está también como cultivar con coberturas vegetales, colocando, en vez de gastar plata en mulch, que son plásticos, ¿cierto?, que colocamos sobre el suelo y de ahí colocamos plantas que después... Eso se usa mucho en el cultivo de las frutillas, ¿cierto? Claro, que después ese plástico, ¿cierto?, se destroza, queda botado, o muchos lo queman y contaminan. Se puede usar una cubierta vegetal que llamamos muerta. La gente que está interesada en ir a aprender, ¿cómo se contacta? ¿Cómo averigua? Bien, bueno, nosotros pueden acudir directamente a la granja. A la granja, que está ubicada en la 34 Oriente, 12:30 Sur. Esto es la Villa San Antonio. Damos justo con la esquina del Colegio San Antonio. También está más allá, para los que no se ubican en la Villa San Antonio, que lo que más se conoce para ese sector es la Carlos Truk. La Carlos Truk. Y después viene Doña Consuelo, sí, y viene la Villa San Antonio. Eso físicamente para allá. Físicamente. ¿El teléfono de la granja? El teléfono es el 224-1211, que es el teléfono fijo. Bueno, está la página web también de CRATE, donde se va a hacer ya se hace difusión a la granja agroecológica, donde aparecemos nosotros como área de desarrollo sustentable. De hecho, a contar de la próxima semana, ustedes tienen ya dentro de la página web todo un portal exclusivamente para la ley de desarrollo sustentable, y donde obviamente la granja agroecológica tiene un lugar especial y aparte. Entonces, www.crate.cl. ¿Y el teléfono lo puedes repetir, por favor? Es el 224-1211. Quizás hacer una invitación a la gente que aproveche esta oportunidad, porque en realidad es una oportunidad que en otras regiones no se da, de tener un lugar demostrativo que está prácticamente al interior de la ciudad. Entonces eso no se da en cualquier parte, y un llamado a la gente, una invitación a que aprovechen esta oportunidad que otros no tienen. Sí. Y para todo tipo de público, ¿cierto? Sí, bueno, para todo tipo de público. Pueden ser campesinos, campesinos que vienen en áreas que son de bajos recursos, pueden ser para la gente de la ciudad, pueden ser para niños de los colegios, de las escuelas, que antes me acuerdo que habían huertos escolares que también se han dejado ya de hacer. Ahí nosotros podemos también considerar como un modelo de huerto escolar para de hecho, se están preparando programas de capacitación para específicamente ese tipo de público, niños. Perfecto. Bueno, y se nos fue la hora. Ya son las 4 de la tarde. Queremos agradecerles por habernos acompañado hoy día a conversar sobre la relevancia de la generación de alimentos orgánicos para el desarrollo rural. Hoy día nos acompañaron Manuel Espinosa y Romualdo Aburto, ambos profesionales del área de desarrollo sustentable de Fundación CRATE. La invitación es extenderla para quienes quieran además ir, ya sea que usted viva en el campo, viva acá en la ciudad, en la región del Maule, para que visite la granja agroecológica, aprenda cómo se puede producir en amistad con el medio ambiente, exacto, de manera sana, de manera muy económica por lo demás, y lo fundamental, saludable también para nuestra salud. Manuel, Romualdo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por a ti también, espacio. Álvaro, ¿cierto? Porque
es una forma de dar a conocer la granja y lo que el CRATE hace en el área de la agricultura orgánica. Muchas gracias. Bueno, y será, si os quiere, hasta la próxima semana a las 3 de la tarde aquí en Radio Chilena del Maule. Muchas gracias y hasta luego.